Me dispongo a leer ya el texto y entrar en tema, que para resolver los ejercicios uno y 2 dice considere la siguiente información referida al polígono ABCDEF. DEF, sí. Vemos el polígono en cuestión. Vamos a ver. Me dice el ejercicio número uno que con base en la información dada, preguntan cuál es el perímetro del polígono ABCDEF. El perímetro. Importante recordar que cuando se habla de perímetro, se está hablando de la suma de todos los lados de la figura. Lo que significa que nos interesa conocer cuánto es que mide de A a B, cuánto es que mide de C a B, cuánto es que mide de E a D, cuánto es que mide de F a A. Y también nos interesa saber cuánto es que mide de E a F y también cuánto es que mide de C a D. Nos interesa esa información. El tema está en que para la mayoría de estos datos, aquellos segmentos que sean horizontales o verticales, de ellos podemos extraer sus medidas de forma directa, sin mucho rodeo y sin mucho problema. Sería nada más cuestión de contar cuántas unidades hay desde un punto hasta otro punto. Por ejemplo, del punto A al punto B, puedo realizar la cuenta de la cuadrícula directamente. Una unidad, dos unidades, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Ok? Establecer entonces que del punto A al punto B, lo que hay son 9 unidades. Entonces voy a establecer eso. De A a B, esto mide 9. De forma similar, de forma análoga, tomo los demás segmentos que pueda, aquellos que sean horizontales, aquellos que sean verticales, es decir, aquellos que se puedan visualizar como bases y aquellos que se puedan visualizar como alturas, para así poder definir sus respectivas medidas, sus respectivas longitudes. BC, por ejemplo, observo que mide 4 unidades. Les voy a establecer ese detalle, que del punto B al punto C, lo que tenemos son 4 unidades. ¿Ok? Luego, del punto F al punto A, vamos a ver, del punto F al punto A lo que cuento son como 3 unidades, me parece. Ajá, 3 unidades. Y del punto E hasta el punto D, lo que se visualizan son meramente 2 unidades. ¿Ok? 2 unidades del punto E al punto D. Ok, hasta ahí llegó la parte patito del tema. De aquí en adelante tenemos que poner un poquito de cuidado con los demás segmentos, con los demás lados que nos quedan pendientes. F y CD. Voy a tomar de ejemplo EF y les hago una consulta. Si tomáramos en cuenta, así por puro análisis, si tomáramos en cuenta la distancia horizontal que hay del punto F al punto E, ¿cuántas unidades dicen ustedes que se visualizan del punto F al punto E horizontalmente? O sea, contando de izquierda a derecha, contando los cuadritos que van de izquierda a derecha, ¿cuántas unidades podríamos decir que hay del punto E al punto F? Por ahí me dicen en el chat, 3. Es correcto, precisamente, y es completamente correcto ese análisis. Verticalmente, lo que cuento son 3 unidades. Horizontalmente, perdón, 3 unidades. Y, y verticalmente, o sea, si en vez de hacer el análisis de forma horizontal, lo realizamos de forma vertical, ya sea del punto F hacia el punto E o de arriba para abajo, del punto E hacia el punto F, verticalmente, ¿cuántas unidades se visualizan? Por ahí me dicen en el chat, 4 unidades. Ujú, no es correcto, es verdad. Y a pesar de que sea verdad, esto puede generar cierto conflicto o cierta confusión para quienes vengamos pollitos en el tema, ya que esto
genera la inmediata pregunta de decir, ok, entonces, ¿qué somos? ¿Somos una distancia de 3 unidades o somos una distancia de 4 unidades? Y he de advertir que ninguna de las dos. O sea, no se dice que del punto E al punto F hayan 3 unidades o 4 unidades. No aplica ninguna de esas. Sino que lo que se dice es que la distancia de E a F, siendo un segmento oblicuo, siendo un lado oblicuo, que no es horizontal y que no es vertical, para estos casos lo que hacemos es considerar aplicar un poquito de Pitágoras. Nada más para refrescar un poquito la memoria con lo que era el teorema de Pitágoras, para que nos pongamos en contexto. Hagamos de cuenta que hablar de Pitágoras es hablar de una propiedad que tienen los triángulos rectángulos. Triángulos, figuritas de 3 lados. Yo le llamo triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y al tener un ángulo recto, decíamos que de este se desprenden dos catetos, que son los lados que forman el ángulo recto, y un tercer lado llamado hipotenusa, que es aquel lado que se encuentra enfrente del ángulo recto. Se dice de parte de Pitágoras, primero, el teorema de Pitágoras puramente establece una relación, una coincidencia que hay para las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, donde que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos siempre es equivalente al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Es decir, según Pitágoras, el teorema como tal garantiza que cateto cuadrado más cateto cuadrado, esto siempre va a dar igual a hipotenusa cuadrado. Solamente que para nosotros, la parte que a nosotros nos interesa es el uso de ciertas fórmulas que derivan de este teorema. Una posible fórmula que dice que, digamos, la hipotenusa vendría a ser ¿qué? La raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y luego, que si fuera el caso, hallar la medida de un cateto, para esto lo que se requiere sería tomar hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. ¿Ok? Pasa lo siguiente. Una pequeña nota al lector. Hallar la medida o la distancia oblicua entre dos puntos siempre corresponde a la hipotenusa. En otras palabras, el cálculo que nosotros vamos a considerar va a ser trabajando siempre con esta primera fórmula. Esta que dice que hipotenusa sería el equivalente o el resultado de aplicar la raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si lo que deseamos es hallar la medida de EF, que es el segmento que estábamos analizando indirectamente, EF, siendo entonces una hipotenusa para el triángulo rectángulo que estamos formando ahí, espero que se pueda visualizar este triángulo rectángulo, EF vendría a ser hipotenusa, y lo que es la base y lo que es la altura, estos siempre van a ser los catetos. En este caso, un cateto que mide 3 y el otro cateto que mide 4. Entonces, hallar la medida de EF es considerar pues la raíz cuadrada de cateto al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Es más, voy a darle un poquito más de color a esto para que se visualice un poco mejor. Estamos diciendo 3 al cuadrado, ajá, más 4 al cuadrado. Para que tengamos esa referencia visual de dónde es que vienen estos datos que estamos tomando. Así que de ahí, todo lo que corresponde, todo lo que sigue después de aquí sería trabajar con la raíz, digo, con la calculadora, perdón, ingresando dicha fórmula tal cual como la tenemos entonces escrita. Raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y de ahí darle directamente al botón igual. Se obtiene resultado 5. Ok. Y ojo, esto nos da información sumamente importante. Esto nos dice
que el segmento EF vendría a ser, por lo tanto, de 5 unidades. Vamos a ver una cosa por acá. Ahí, exacto. Entonces, decimos que este segmento EF mide 5 unidades. Ok. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Con respecto al segmento DC, se le puede aplicar también el mismo tratamiento, el mismo análisis, para empezar. O sea, vamos a analizarlo también, revisando con cuidado cómo son cómo se dice, cómo es la base que se proyecta sobre de este triángulo imaginario y cómo es la altura que se proyecta para este triángulo imaginario. De hecho, la base, o sea, la distancia horizontal que hace referencia a la distancia del punto D al punto C, vamos a ver, vendrían a ser de 1, 2, 3, 4 unidades en este caso. Ujú, 4 unidades. Mientras que la altura, o sea, esa proyección vertical que habría para este segmento, se hace la cuenta, decimos 1, 2 y 3 unidades más bien. O sea que la altura que, que proyecta para este pequeño triángulo rectángulo imaginario vendría a ser más bien de 3 unidades. Aunque hay algo que me llama poderosamente la atención y es el hecho de que si lo vemos en términos de catetos, de hecho vendrían a ser los mismos catetos que tenía el otro triángulo rectángulo que acabamos de analizar. Ujú. Y que por lo tanto efectivamente tendría que correspondérsele el mismo resultado. Es decir, ya por identificar los mismos catetos, independientemente del orden, se puede dar por sentado, se puede dar por hecho, de que la distancia entre esos puntos va a ser exactamente la misma. Y a esto es a lo que me refiero. Cuando digo que por ser un polígono irregular, esto no le prohíbe que pueda llegar a tener algunos lados que puedan ser congruentes entre sí. En este caso sería considerar CD la raíz cuadrada de y cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso son los otros catetos, base 4 y altura 3, que aún aplicándolo sobre la calculadora, van a ver que esta expresión les va a tirar exactamente el mismo resultado 5. ¿Ok? Así que permítanme solamente un microsegundo. Vamos a ver. Por ahí está. Y decimos eso, que este lado vendría a ser también de 5 unidades. Ok. Así que con esto, ahora sí tenemos la información basta para poder calcular el perímetro del dicho polígono. Habíamos dicho que perímetro vendría a ser la suma de todos los lados. ¿Cuáles son los lados que nos interesa sumar entonces? Vendría a ser cuestión de sumar 9 más 4 más 5 más 2 más 5 más 3. Vamos a ver cómo se dijo. Vamos a ver si lo puedo plantear un poquito más abajo. Decía entonces que el perímetro sería cuestión de sumar 9 más 4 más 5 más 2 más 5 más 3. Ya por ahí me están dando posibles resultados, ¿ah? No vaya a ser que se me esté escapando algún dato, que no se me esté escapando ningún valor en el camino. Es más, me dispongo a presentarlo en la calculadora mía para comparar y verificar. 9 más 4 más 5 más 2 más 5 más 3. Ahí está. Sería 28 entonces.
Ok, ok, entonces pareciera que sí confirmamos dicho resultado. Y por lo tanto, eso nos da cancha para poder marcar opción B como respuesta correcta para este primerísimo ejercicio. Vemos, nos dice el ejercicio número 2 que con base en la información dada, ¿cuál es el área del polígono ABCDEF? O sea, que ya no es solamente el perímetro, ahora también es el área del polígono. Y que para poder hallar el área de este polígono, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar descomponer la figura y descomponerla preferiblemente en figuras pues, que sean más simples, eh, que tengan formas que pueden ser de cuadrados, pueden ser de rectángulos, pueden ser de triángulos, pueden ser de trapecios, mm, lo cual nos puede llevar, digamos, a considerar como un repaso de fórmulas. Vamos a tratar de trabajarlo en los términos más simplificados posibles. Voy a darle, digamos, prioridad a lo que son cuadrados, rectángulos, triángulos. Si alguno, digamos, maneja fórmulas para trapecios, pues muy en buena hora, pero lo dejaré, digamos, como una cuestión completamente opcional. Les recuerdo, digamos, de estos trazos que habíamos considerado para el segmento EF, que habíamos trazado una base y una altura, si se acordarán. Y les recuerdo también de estos otros trazos que habíamos hecho eh, para el segmento DC, que se había trazado también una base y se había trazado también otra altura. Pero, ¿y qué pasaría, solamente ahí por experimentar, qué pasaría si prolongáramos algunos de estos segmentos, de los cuales esto es a pura prueba y error, pero también, digamos, tratando de visualizar cómo desarmar esa figura, ese polígono irregular, como si fuera un rompecabezas conformado por puras figuras básicas, puras figuras esenciales, fundamentales. Porque, por ejemplo, a partir de donde tengo EF, bien yo podría trazar una altura que llegue hasta la base AB. También desde el punto D puedo trazar una altura que llegue hasta AB también. Y de esa manera, o sea, inclusive esta podría ser una opción, aunque no tiene que ser necesariamente la opción absoluta. En este formato, aquí yo estoy visualizando ¿cómo se llama? Bueno, estoy viendo dos triángulos, estoy viendo un rectángulo y estoy viendo dos cuadrados. Ujú. Digo cuadrados porque gracias a la cuadrícula podemos observar rápidamente las medidas que tienen las bases y las alturas de estas figuras. Inclusive, inclusive, y ojito a este dato curioso, inclusive a los cuadrados les podemos dar un tratamiento como si fuesen rectángulos y no va a haber ningún problema ni ningún conflicto a la hora de calcular. Vamos a llegar siempre a resultados correctos. Decía también, digamos, que una alternativa podría ser también aprovechar la base que marqué desde el punto C, solo que en este caso lo marco hasta llegar y hacer intersección, digamos, con el segmento o con la altura café que se había trazado. Y también de esta forma se pueden visualizar rectángulo, cuadrado, otro rectángulo, dos triángulos. El asunto es poder visualizar esas figuras y que al visualizarlas como tal, tengamos el chance de poder calcular las áreas de cada una de ellas. De ser por mí, yo trabajaría inclusive con trapecios y haría la diferenciación entre cuadrados y rectángulos. Pero para simplificar temas, les propongo lo siguiente. Nada más que recordemos que aquellas figuras que tengan la composición como un rectángulo, aquellas figuras que sean de forma rectangular, el área, recordemos que se calcula con base por altura. Y aquellas figuras que tienen, digamos, una forma triangular, recordemos que el área del triángulo es base por altura dividido entre dos. Así que en ese sentido, ahí es donde entraríamos en materia a revisar detalles súper importantes. Por ejemplo, hablemos primero de los rectángulos. Yo por aquí visualizo tres rectángulos.
Dos que tienen pinta de cuadrado, pero aún así les voy a llamar rectángulos. No, no va a haber conflicto con ello. E inclusive para temas futuros, vamos a conocer la razón de por qué a estas figuras que parecen cuadrados les quiero llamar rectángulos. De momento, ustedes nada más síganme en la corriente y llamemos forzosamente a esas figuras como rectángulos. La figura uno, la figura 2 y la figura 3. Para cada figura vamos a calcular su respectiva área. La figura uno, por ejemplo, la base vendría a ser de 3 unidades y la altura vendría a ser de 3 unidades. Así que sería cuestión de considerar la fórmula base por altura. 3 por 3, que en este caso nos da 9. Para la figura número 2, la base vendría a ser de 4 unidades y la altura vendría a ser de 4 unidades. Así que para la figura número 2, el área vendría a ser base por altura, o sea, 4 por 4, o sea, 16. Ok. Para la figura número 3, la base vendría a ser de 2 unidades y la altura, esa se las dejo a ustedes. La altura de cuántas unidades vendría a ser para la figura número 3. Vamos a ver, me dicen en el chat 7 unidades. Exacto, 7 unidades de altura. Uy, que esto me queda un poquito deforme. Ahí estás. Lo que significa que sería cuestión de multiplicar base por altura. 2 por 7, resultado 14. Ok, tengo las áreas de las piezas rectangulares de dicha figura, pero todavía me faltan las piezas triangulares. Voy a llamar a esta pieza número 4 y voy a llamar a esta pieza número 5. La pieza número 4 tiene base 3 y altura 4. Recordemos que ya esas medidas ya las habíamos establecido según lo que analizamos en el primer ejercicio. Y en la figura número 5, recordemos que dichas medidas se repiten, pero invierten la posición, nada más. Eso podría significar que a la hora de calcular el área del triángulo, pues también, si son exactamente los mismos valores, lo más probable es que se obtengan los mismos resultados, las mismas áreas. Sí, un detalle muy importante, y esto lo voy a presentar calculando el área de la figura número 4. Lo que me interesa es tomar la base, que es de 3 unidades, la altura, que es de 4 unidades, y luego fraccionarlo sobre 2. Esta expresión, si la presentamos en la calculadora, a ver, vamos a ver cuánto nos da. 3 por 4 sobre 2 me dice que esto da resultado 6. Fíjense con mucho cuidado que a la hora de calcular el área del triángulo, no se está tomando en cuenta, no se está tomando en consideración la hipotenusa de ningún modo, de ninguna manera. Tomar en cuenta que para hallar el área de un triángulo, ¿qué es lo que me interesa conocer? La base y la altura, nada más. En términos de área, no hay por qué buscar hipotenusa. Así que, mejor dicho, para efectos de área, no hace falta embarrar todavía más el teorema de Pitágoras en este tipo de cálculos. Para perímetros, ahí sí puede hacer falta, puede hacer mucha falta, pero para áreas, no, para áreas no haría falta. Entonces, esa sería el área de la figura o de la pieza número 4, y luego el área de la pieza número 5, pues vendría a ser prácticamente la misma fórmula, solamente que reordenando los datos, pero con la garantía y con el entendido de que se vuelve a obtener el mismo resultado. Así que ya de ahí tendríamos la cancha lo suficientemente ensamblada para calcular, ahora sí, el área total. Ahora sí vamos a poder calcular el área total, el área de toda la figura. Y para ello, vamos a ver, sería cuestión de tomar todos estos resultados
correspondientes al área de cada una de las piezas que hemos analizado. Cuestión de sumar 9, ¿qué más? 16, que le sumamos 14, que le sumamos 6, que le sumamos 6. ¿Cuánto irá a dar toda esta sumatoria? Vamos a revisar un toquecito. 9 más 16 más 14 más 6 más 6. Está bien, está bien. Entonces creo que sí estaríamos de acuerdo en marcar opción D como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Para revisar ahora el caso de los ejercicios 3 y 4. Que para estos ejercicios, vamos a ver, me dice el ejercicio número 3. Me pregunta cuál es el perímetro del polígono FEDC.